Buenas noches a todos. Una noche más aquí en nuestro programa en OVNIEPS en la plataforma de iVoox. Esta noche quiero, adentrarme una vez más en uno de mis temas favoritos, que no es ni más ni menos que los archivos del Ejército del Aire. Archivos en los que fueron desclasificados en los años 90, muchos de ellos sobre el año 1993, y que por aquel entonces tomó en consideración los archivos clasificados para desclasificarlos. Obviamente yo soy de las personas que me gusta volver a repasar una y otra vez, y seguramente esté durante muchos más años repasando una vez más esto, porque al final para sacar conclusiones no hay que precipitarse, sino que tienes que darle muchas vueltas, y una de estas cosas es que al final pues podemos sacar conclusiones después de mucho tiempo o en el mismo momento. Una de las teorías que tengo es que muchos de estos informes se redactaron sin abrir una investigación previa por parte del ejército de aquel momento, quizás por el bloqueo que había en aquella época, en aquellos años, respecto al tema, o por ese temor que había a la invasión de otros ejércitos de otros países. Pero bueno, hoy quiero repasar uno de mis favoritos, que se dio en este lugar, en BCRA, en Lugo, en el año 1969, a fecha un 2 de abril de ese mismo año. Y lo resume de esta siguiente manera. En el kilómetro 476 de la carretera Madrid-Ferrol, entre BCRA y Lugo, sobre las 8 de la tarde, un testigo observa desde su automóvil un objeto en forma de bala, de 2 metros de diámetro por 5 metros de longitud. Superficie compuesta de, entrecomillado, de escamas, como si fuera una especie de gresite de múltiples colores, e iluminaba de forma extraña. El objeto estaba inmóvil y a una altura muy próxima al suelo. El testigo avanzó un trecho con su automóvil buscando un lugar apropiado para detenerse, y cuando lo hizo y descendió ya no pudo localizar el objeto. En este informe, siempre luego, después de este resumen, entran en consideraciones. En las consideraciones dice lo siguiente: no se indica distancia estimada. El hecho de encontrarse en un paraje con indicación de vista pintoresca sugiere un punto de vista elevado, despejado, con amplia perspectiva, pero con visión descendente limitada a distancias cortas, si no se sitúa uno muy próximo al borde del mirador. El testigo estaba dentro de su automóvil en marcha. La desaparición del objeto pudo deberse presumiblemente a 2 motivos: pérdida de la línea de visión al desplazarse para detener el coche y cambiar el punto de vista, quedando oculto el objeto por alguno de los múltiples montículos del paraje. 2. Pérdida de la reflexión directa de los rayos del sol cercano al ocaso al modificarse la posición del testigo. El efecto visual sería el de habérsele apagado la iluminación. Parece mucho menos verosímil y carece de cualquier elemento de apoyo la sugerencia del testigo de un ascenso vertiginoso. Aspectos destacables. Aunque se carece de datos puntuales sobre el lugar del avistamiento, la zona es rica en peñas graníticas con componente de mica y muy erosionadas.
lo que les proporciona contornos redondeados de múltiples formas, en general ovoides irregulares. Con las lógicas reservas debido a la falta de datos concluyentes, el fenómeno observado sugiere una ilusión óptica originada por el reflejo del Sol en una roca granítica. Por el mismo motivo, no puede descartarse la posibilidad de que las apreciaciones del testigo hayan sido objetivas y exactas. El expediente no incluye investigación posterior. No se aprecian aspectos que hagan aconsejable mantener la condición de materia clasificada. Bien, pues este es el informe. Básicamente el análisis y la analítica que hacen respecto a este. Bien, parece que aquí tenemos algunas controversias. Resulta que en el resumen se hace mención al kilómetro 476 de la carretera Madrid-Ferrol, que es lo que indica el testigo. Sin embargo, en consideraciones se están hablando de que no se indican distancias estimadas. Bien, aquí hay algo, digamos, que nos hace entender que no se fue al lugar a investigar y tampoco se investigó demasiado. Bien, por lo siguiente, estamos hablando en el año 1969, un 2 de abril a las 8 de la tarde. A la altura del kilómetro 476 de la carretera Madrid-Ferrol, obviamente a esas horas, algo me dice que el ocaso del sol ya no es apreciable o visible. Menos aún reflejar sobre rocas graníticas. Cabe entender que en esta zona de Lugo, provincia de Lugo, es cierto que hay granito, pero estamos hablando de un invierno que ha pasado y viene una primavera. Quien haya pasado por esa zona o la conozca, lo haya visto y conozca el kilómetro 476 por aquel entonces y ahora, sabrá de buena mano y perfectamente que cualquier roca granítica cerca de la carretera es muy difícil que haga un reflejo de esa manera, y más generando visiones sobre un objeto de 2 metros de diámetro. Más que nada porque también es una zona de vegetación bastante frondosa, es una zona de vegetación alta, y es bastante complejo el hecho de la casualidad que justamente haya una zona de granito completa y perfectamente pulida como si fuera un espejo, ¿vale? Porque el granito es una superficie rugosa, ¿de acuerdo? Entonces sería bastante complicado que cualquier punto de luz, por potente que fuera, enfocara sobre esa roca y esta misma dispersara un punto de luz de la misma forma de la que es reflejada. Me explico. Podéis intentarlo en casa. Intentar coger con una linterna una superficie rugosa, de cualquier tipo de superficie que contenga estos materiales de los que habla, y os daréis cuenta de que obviamente cuando ese reflejo se emite de ese punto de luz, este tiene tendencia a distorsionarse. Lo cual, este resumen nos da a entender de que en este caso no se investigó adecuadamente, o simplemente no se investigó. Se sacó una consideración para cerrar el caso lo antes posible, porque era una época en la de que mejor no hablar de este tipo de cosas. Vamos a continuar. Bien, aquí tenemos la carta en la que dice: mi distinguido amigo, tengo la satisfacción de informarle que el día 2
del actual año, en el kilómetro 476 de la carretera de Madrid a Ferrol del Caudillo, entre Becerrea y Lugo, a las 8 de la tarde he visto un objeto que creo que no debíamos de llamarle OVNI, sino nave espacial tripulada por la situación en que se encontraba. Circulaba por dicha carretera en solitario, en mi automóvil con la dirección a La Coruña, y a la derecha de mi situación hay un tramo en donde existe un cartel que dice Vista pintoresca. Bien, vamos a parar aquí un momento. Si ustedes se meten en Google Maps, buscan este cartel de Vista pintoresca, a la altura del kilómetro 476, os daréis cuenta del paraje que hay. Por aquel entonces no tenían Google Earth, entonces por definición o por que alguien más o menos hubiese pasado por Lugo, pues habrían dado a entender de que, bueno, es una zona muy granítica y tal, y con eso se conjugaron este informe, ¿no? Continúa, porque hay infinidad de montículos de varias alturas con una vegetación propia de esa zona, que viene a ser un poco lo que estaba hablando antes respecto a la improbabilidad de que una luz refleje en una roca. Habla de que es muy verde y abundante en esa zona. Entre los dos, los preferidos montes y una distancia muy aproximada al suelo, y de la que aquí es que no se entiende bien el informe. Bueno, viene a decir que uno de los montes en posición horizontal. Por estas razones creo que se trata de una nave tripulada. Por hallarse cerca al suelo, bueno, viene a decir que da a entender que es tripulada porque detecta que esos movimientos que tiene la nave, y por su posición podría estar tripulada o una nave inteligente, a lo que llamamos hoy en día. Comenta que el objeto tiene unos 5 o 6 metros, una forma que parecía redonda, de un diámetro de unos 2, con una punta terminada en forma de obús y otra que era plana, estaba en su totalidad iluminada, con una luz fantástica, parecía de su exterior como trozo de gresite. En la zona esta de la carretera había varias curvas. Anduvo por una corta distancia, parece que pareció detenerse fuera del peligro, y cuando se alejó del coche parecía contemplar maravilloso objeto. Este había desaparecido. Bueno, pues viene a ser un poco más de lo mismo. Este expediente sigue desclasificado, ¿de acuerdo? O sea, la persona que lo desclasificó, pues no sé si tuvo en consideración pues la discrepancia que existe entre el informe y lo que era la zona, el hecho de que fuera a las 8 de la tarde, en pleno mes de abril, que obviamente, pues digamos, a lo que viene a ser el resumen, es un resumen completamente errático, un resumen que deja, que tiene muchas carencias, y quién sabe, quizás algún día, aunque no tengamos la autoridad de hacerlo, pero a nuestra manera iremos reabriendo estos casos, por lo menos para cuando ya tengamos todos juntos con una nueva propuesta, pues poderlos enviar y que por lo menos se tengan en consideración. No sabemos si encontraremos algo, si lo conseguiremos, pero al menos estarán ahí, y estos informes poco a poco los iremos redactando una vez más por nuestra parte, aunque no tengan digamos esa autoridad, ¿no? Pero al menos para que ustedes, los oyentes, y para quienes nos siguen en el blog de www.ovnies.com, podáis echar un vistazo a los informes originales y a los informes redactados
pues digamos con nuestro punto de vista y por lo menos pues saber e intentar apretar para que estos informes, como muchos de ellos, que no se puede ni siquiera valorar porque están incompletos, pero al menos los que están completos, conseguir hacer algo. Y bueno, es un programa cortito lo que he hecho este fin de semana. Se habrán dado cuenta que hoy no está Mauricio, no le he querido molestar, pero seguramente en la próxima vez esté aquí con nosotros y con ustedes también. Así que gracias por acompañarnos un día más. Les espero para el próximo podcast y espero que les haya gustado. Un saludo y buenas noches.